Esto es La Octava y aquí está con nosotros ya Natalia Saltalamacchia. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Válgame, la agenda internacional cada vez es más abultada, más Intensa. importante, más interesante. A ver, déjame comenzar con la parte que a mí me tiene más nervioso, que no es lo de los cárteles y el terrorismo, aunque podemos ir también a esto. Salieron el subsecretario Seade, el secretario Ebrard, pues con mucha preocupación el lunes, advirtiendo que ya México hizo todo lo que estaba en su poder para la ratificación del TEMEC y que pues allá los legisladores, particularmente los demócratas en la Casa de Representantes, no reaccionan y que esto se lo va a llevar la trampa. Sí. A ver, ¿cómo estás viendo tú el tema del TEMEC? ¿Crees que salga algo, que algo se mueva de aquí a fin de año? Justamente, el avance que existe es que Nancy Pelosi le presentó a Robert Lighthizer, que es el representante comercial de Trump, sus propuestas para estar ya en posibilidad de llevar esto al Pleno y que haya una votación, si se puede, antes de que termine el año. Esas propuestas significan algunos cambios. Y hoy en este preciso momento están reunidos el subsecretario Seade, Robert Lighthizer y la viceprimer ¿Habría que ministra abrir de otra vez la Canadá negociación? en Washington para ver de qué se tratan estas propuestas demócratas. No tenemos idea todavía de la información exacta. Habría dos caminos. Uno, que los demócratas hayan pedido reescribir una parte del texto, lo cual sería abrir una caja de Pandora y lo haría muy complicado, o que estén pidiendo introducir un anexo con nuevos compromisos, porque ¿qué le preocupa a la parte demócrata? Le preocupa que los estándares laborales en México sí se apliquen, que más allá de que existe una reforma laboral, más allá de que en efecto hemos hecho todas las señales de que va a estar bien financiada para que se lleve a cabo, les genera dudas sobre si esto se va a aplicar realmente en las plantas mexicanas. Y por ahí van las peticiones de La ellos información que que no yo conocemos. tengo y que se ve corroborada por algunos de los discursos es que, perdón el símil, la CTM de Estados Unidos, la FLCO, Sí. ha estado dándole dolores de cabeza a los demócratas, diciéndoles, si ustedes aprueban eso como está, nosotros se las vamos a cobrar Y electoralmente. justamente por eso el gobierno de México invitó al señor Tronca, que es el líder de ese sindicato tan poderoso a México, a entrevistarse personalmente con el presidente López Obrador para que le dieran todas las seguridades de cuáles eran las cuestiones que iban a permitir que los salarios mexicanos no fueran tan bajos, que los trabajos en el sector industrial y sobre todo automotriz estadounidense quedaran en México por la vía de una competencia en términos de bajos Ahí salarios. está el quid del asunto. O sea, ¿tú Parece ves que para el alguna Partido otra cosa? Demócrata sí. No, para el Partido Demócrata eso sí, además están en elecciones, siempre una base importante de ellos ha sido el sector sindical y esto sucedió en la negociación del TLC-1 y está sucediendo en la negociación del TLC-2. Entonces, si te entiendo bien, AFL-CIO le entregó a los demócratas una serie de pedimentos que ahora Nancy Pelosi le entrega al gobierno de Trump, al gobierno de Canadá y al gobierno mexicano para que quizá con una adenda esto pueda destrabarse. En O efecto. sea, se le mueve más de una patita a esto. Bueno, sí, podría ser que si es un anexo y México y Canadá están dispuestos a aceptarlo, entonces podría ser que el liderazgo demócrata Pelosi la semana que viene, o sea, la primera semana de diciembre, someta esto al Pleno y entonces hay una votación. Aquí Cámara de Representantes y Senado tendrían que estar actuando de manera concurrente porque el periodo legislativo se cierra el 12 de diciembre y no habría posibilidad de hacerlo Ya, Natalia, ahora al resulta final que del la año. Virgen de Guadalupe va a intervenir en esto que me estás diciendo. Mira, no lo sé, Nuestros pero ciclos son muy curiosos. sobre todo me parece que además los estadounidenses siempre juegan a ponernos plazos que son tan inmediatos que terminamos aceptando cosas que a lo mejor no necesariamente tendríamos que aceptar. Me parece que esa fue una estrategia que sucedió en el acuerdo migratorio con la Casa Blanca y que en este caso yo espero que el subsecretario Seade esté, digamos, valorando si de verdad conviene lo que nos están proponiendo y no a toda costa. Pero a ver, el presidente, el canciller, el subsecretario, le hace un emplazamiento para que esto se destrabe antes de que arranque el año que entra, que ya es plenamente electoral, y la respuesta es genial, va. Y vamos a aceptar casi cualquier cosa. Pues yo espero que no, porque en la negociación que hubo se generaron balances para los intereses nacionales, donde cedimos en unas cosas pero ganamos en otras. Así es la estrategia de negociación comercial internacional. Si el cuarto para las 12 te mete en una cuestión que desequilibra demasiado ese balance, la verdad es que habría que razonarla. Y tú que tienes buena información de la Embajada de Relaciones Exteriores, ¿no tienes ni una filtración de qué estaría
negociándose en este momento? La verdad es que no ha habido filtraciones. Una de las peticiones parece ser que haya inspecciones directas en las plantas de producción mexicanas. ¿Cómo? Entonces, que puedan venir a México a hacer inspecciones a las plantas. A ver si se está pagando el salario o que haya las a ver condiciones cuáles laborales. son las condiciones laborales, lo cual es difícil de aceptar, pero sobre todo entonces tendríamos que exigir reciprocidad. Podemos ir nosotros a observar las plantas. ¿Una certificación como la de Clinton en drogas, pero ahora en tema laboral? No sé la dimensión a la que llegaría, pero esa sería una de las ideas que se han filtrado, que estarían, digamos, flotando en el ambiente. Bueno, pero dices bien, si es de ida y vuelta, está bien, ¿no? Yo siempre creo que además por principio, si no establecemos el principio de reciprocidad, poco a poco nos vamos en una cadena de terminar arrinconados, aceptando todo lo que nos impongan. Ya me llevaste al otro tema. Sí. Yo no ando jugando estos días, será que ya es noviembre, al niño héroe. Es decir, no me envuelvo en la bandera, como lo han hecho muchos por este mensaje de Trump, Ajá. de que va a calificar como empresas criminales, terroristas, grupos terroristas a las cárteles de la droga. Y no lo hago un poco porque lo comentaba en el editorial, porque a ver, esas empresas están localizadas en 50 y tantos países, fundamentalmente en 2, en Estados Unidos y en México. Sí. Es decir, no vamos a poder combatir su actividad de terror, porque tiene una actividad de terror, tiene muchas, pero una de ellas es la de terror. No vamos a poder combatirla si no hay un trabajo coordinado y que no sea de suprasubordinación, realmente recíproco, solidario, fraterno, eficaz, ¿no?, entre los dos gobiernos. Correcto. Entonces, mira, pues si nos permiten ir a combatir a las cabezas del crimen organizado, dicen ellos mexicano, pero que no es estadounidense porque están ubicadas allá, pues yo no estaría en contra de que ellos también nos ayuden y nos apoyen con las patitas que esas empresas tienen en México, porque son patitas. Sí, pero la pregunta, Ricardo, es por qué para que esa colaboración exista y se combata dentro de Estados Unidos las ramas financieras, operativas del crimen organizado, necesitamos que haya una designación de grupo terrorista que tiene implicaciones legales importantes en otros territorios de la política exterior de Estados Unidos y no solo para este fenómeno en particular. Podrían colaborar con nosotros atendiendo con las leyes de lavado de dinero que ya existen, esa trama de recursos Pero no financieros. es solo lavado de dinero. A ver, la mayor parte del ingreso está en las calles estadounidenses, está en la estructura de venta estadounidense. Es decir, no solo es lavado, es fuerza pública. A ver, te lo planteo así. Marcelo Ebrard fue el primero al que se le ocurrió esta solución. Con el tema del Paso, con el tema de Patrick, que ibas a hacer esa vinculación. A ver, Marcelo Ebrard dijo, eso es un acto terrorista, el gobierno mexicano no tiene derecho a participar en esa investigación. Hombre, Trump se la devolvió con O'Reilly. A ver, están jugando con fuego, pues los dos, ¿no? Bueno, ahí yo te voy a dar un punto en un sentido. La Cancillería mexicana desde 2001, con los ataques al 11 de septiembre, tuvo mucho cuidado con la definición de qué es terrorismo y la posición nuestra en foros multilaterales era vamos a ser cautelosos porque el uso del terrorismo siempre termina siendo político y entonces cualquier cosa puede caber ahí y va a dar lugar a actos unilaterales y peligrosos en el mundo. Entonces fuimos muy cautos. Yo sí creo que cuando se valoró el tema del Paso, hubo gente dentro de la Cancillería que dijo, a ver, nada más, canciller, esto es lo que venimos haciendo ahora. Hay que valorar si este asunto del Paso vale la pena como para abrir esta posibilidad. ¿No será que Ebrard le dio la...? Y se valoró que sí, que la población de nuestra diáspora en Estados Unidos, 12 millones de personas, o 35 si tomamos segunda y tercera generación, están en una situación de verdadero riesgo por el extremismo blanco. Y que entonces las cosas cambiaron y que ahora sí nos convenía invocar el término de terrorismo para defender a esa diáspora. Bueno, pues quizá esa fue una buena idea. La reciprocidad en relaciones exteriores es muy común. Tiene sus consecuencias para este lado del término narcoterrorismo. Me parece que otra vez no es necesario que los cárteles mexicanos estén en esa lista para que Estados Unidos colaborara de manera más activa y generosa con México en su lado de la frontera. Y sí, en cambio, que nosotros seamos un país que tiene grupos terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos nos coloca en una posición complicada desde el punto de vista de el relato sobre México que hay en Estados Unidos, del flujo de los turistas, yo te lo devuelvo. Son de grupos los terroristas empresarios que están quieren en Estados invertir Unidos. aquí. Son grupos terroristas que están en Estados Unidos y atentan contra nosotros. Déjame insistirte con un ejemplo que daba en la mañana. 43 estudiantes desaparecieron
el 26 de septiembre de 2014. Así es, en Ayotzinapa. Esa operación fue conducida desde Chicago. Desde una cárcel de Chicago. No, desde un grupo criminal. El líder, Pablo Cuevas, de Guerreros Unidos, en Chicago, comandó ese operativo. Perdón, si es terrorismo, porque desaparecer estudiantes es un acto terrorista. Porque Guerrero vive terrorismo desde hace rato. Por un grupo criminal radicado en Chicago, que tiene, en efecto, sus subordinados operando en México, pero en un tercer y cuarto grado. Te ruego que mires un segundo esa fotografía y te preguntes si no tendríamos que decirle a Donald Trump, adelante, vamos por las cabezas de esas cárteles que no son mexicanos, son estadounidenses. Claro, pero tu premisa es que si Estados Unidos pone a los cárteles en esta lista, entonces sí va a ser más eficaz en la aplicación de la ley dentro de su territorio. No, No mi entiendo hipótesis por es qué no te se pases sigue de esto. listo porque nos pasamos doble nosotros. No, a ver, vamos, estamos haciendo campaña política todos, ¿no? Ahora, No, a ver, no te pases de listo porque la empresa esa que tú llamas mexicana es estadounidense. Y a ver si eso no nos lo vamos tomando de una vez en serio, porque aquí no vamos a resolver nada, mientras ellos no resuelvan el tema de las matrices de esas empresas criminales. Ahora, lo que pasa también, Ricardo, es que el cálculo que tú tienes que hacer siempre es a corto, mediano y largo plazo de lo que significa una iniciativa de este tipo. Tú abres la puerta hoy a esta designación y pasado mañana el gobierno de Estados Unidos decide que no cooperamos lo suficiente para combatir a grupos terroristas y se abren una serie de posibilidades de sanciones económicas y de otro tipo que no puede, o sea, que ni siquiera estamos previendo en este momento. Entonces, sí creo que hay que ser conservadores en este caso. No deberíamos tomarlo a la ligera. Claro que en lo inmediato parecería ser que el propio gobierno de Estados Unidos se obliga a través de esto a, por ejemplo, perseguir a aquellos que doten de armas a los grupos terroristas mexicanos, cosa que no parecería ser que están haciendo. Entonces parece que esa en el corto plazo podría ser entramparlos en su propia lógica, pero en el mediano y en el largo plazo puede tener consecuencias que tendríamos que tomar en consideración. Bueno, concédeme nada más una cosa. Yo escuché con mucho cuidado esta entrevista de Reilly con Trump. Sí. Creo que se parece en más de un sentido al discurso que pronunció en McAllen, donde por primera vez arremetió contra los mexicanos y le dio muchos puntos en su precandidatura hacia la presidencia en Estados Unidos. Es decir, es probable que este sea el primer parlamento de muchos que se van a dar durante la campaña. Y en ese sentido, combatir a Trump diciendo, no es terrorismo, no es terrorismo, porque no nos conviene que digan que es terrorismo, nos va a alcanzar como para los 2 primeros minutos del round. Si esto es lo que vamos a hacer en los próximos 9 meses, yo diría, no vale la pena entrarle en serio. O sea, a ver, si el señor se pone listo con el argumento, nosotros también. Porque no ha hecho nada su gobierno para combatir a estas empresas criminales de aquel lado. Lo planteo desde el plano no de la política exterior, sino de la política ruda y dura. Sí, bueno, pero entonces lo que tendríamos que hacer es como poner sobre la mesa una información que no hemos querido poner sobre la mesa de cuáles son las falencias del otro lado de la frontera en el combate a estos grupos. Y creo que lo hacemos, digamos, de manera discreta a través de los grupos de trabajo que existen en materia de seguridad bilateral, pero que no hemos querido subirnos al ring. Y no sé si la audiencia ya vio un tuit que subió Trump de sí mismo con un cuerpo de boxeador y con guantes de box. Lo que quiero subrayar con esto es que cada vez que nos subimos al ring con un líder cuya tendencia es a radicalizar su discurso, a ser poco medido, a ser incluso políticamente incorrecto, perdemos. Entonces, a mí me da la sensación de que no se trata de hablar de la soberanía y el nacionalismo. ¿Cuándo nos hemos puesto en contra de él? No, a ver. Desde Peña Nieto a la fecha, bailamos al ritmo que nos toca. Ni una sola vez nos hemos puesto contra él, ni una. Exacto, pero porque yo creo que... hemos perdido todas. O sea, yo pregunto si no es tiempo ahora en esta campaña, hombre, por lo menos de jugar al pugilismo tantito, ¿no? Con sentido del humor, pues. Me parece que es
tan arriesgado este personaje tan impredecible, con una capacidad además de daño tan fuerte que yo entiendo, la verdad, la sensación de hagamos política dura en otros niveles y dejemos que el pugilismo mediático no sea el territorio en el cual nos coloquemos nosotros. Yo creo que muchos mexicanos están esperando que por fin le contestemos, que seamos verdaderamente orgullosos de la patria y salgamos, ¿no?, con un discurso encendido. Me parece que es más inteligente para el interés nacional no hacerlo. No, y yo sí no estoy de acuerdo, te lo dije hace un momento. Yo no creo que envolverse en la bandera nos lleve a ningún lado. Creo que si el señor tiene sus recursos retóricos, nosotros no carecemos de ellos. Y habría que revisar con cuáles podemos modular un poquito más este discurso radical, porque yo creo que sí es modulable. Sobre todo en épocas electorales, tiene mucho que perder si presentamos los informes del FBI, los informes de la DEA, ¿no? De dónde están esas empresas, de qué tan extenso es su influencia. Y por cierto, insisto, no son mexicanas. Bueno, y una de las cosas que mucha gente se pregunta es, ¿y qué estará pensando la Asociación Nacional del Rifle en este momento con la idea de que podría cambiar el juego adentro de Estados Unidos? Porque claro, los que venden el armamento y saben que forma parte de redes ilícitas estarían colaborando con grupos terroristas. ¿Qué piensa ese grupo de poder tan importante sobre Creo tema? que el tema es mucho más interesante de lo que hasta ahorita se ha podido analizar. Vamos a ver por dónde va. Natalia, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Que tu optimismo con respecto al TEMEC se haga realidad. Bueno, estamos esperando las noticias de hoy por la tarde. Bueno, pues nos vamos. Te agradezco muchísimo. Nos escuchamos aquí mañana, jueves, 3 de la tarde. Esto es La Octava. Me dicen que nos vamos a corte y regreso un momento para ver llamadas.